No hay duda que el turismo se ha venido convirtiendo en una inmensa y segura fuente de ingresos para muchos países y para muchas empresas del sector privado. ¿Sabemos en qué consiste exactamente el marketing turístico? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Existen muchas cifras sobre la trascendencia que ha tenido el turismo en el desarrollo de diferentes países. De hecho, varios de los países viven casi que exclusivamente del turismo. Basta citar a países como España, Francia, Cuba y muchos otros que tienen grandes recursos para atraer a los turistas. Para dimensionar qué implica el marketing turístico, necesitamos reflexionar sobre qué es el turismo. En primer lugar, necesitamos entender que el turismo es un fenómeno cultural, porque el turismo es concebido como aquel desplazamiento temporal que hacen las personas desde su lugar de origen a otro. Y en ese desplazamiento hay una serie de interacciones que hacen que ese proceso sea o no placentero. Hablar de turismo entonces es lo que hace una persona que está en su lugar de residencia, se desplaza a otro lugar de manera temporal. Dicen las organizaciones mundiales de turismo que menos de un año, con diferentes motivos, sean de placer, turismo y playa, por ejemplo, playa y mar, histórico, etc. Se desplazan y al desplazarse, pues generan una derrama económica. En otras palabras, el turismo implica, en primer lugar, todo lo que sucede desde que usted sale de su residencia hasta que llega al lugar de destino, a ese destino turístico. Y también implica mirar qué es lo que atrae a las personas para que visiten ese sitio. Eso ha permitido la tipificación de las diferentes clases de turismo. Entonces, tenemos turismo de playa y sol, turismo histórico, turismo cultural, turismo de trabajo incluso, porque también ese desplazamiento que una persona hace de su lugar de origen a otra ciudad a trabajar, también hace turismo en la medida en que se desplaza de un lugar a otro, se convierte en un viajero. Entonces, cuando hablamos de turismo, tenemos que entender que hay unas motivaciones que van conformando lo que se conoce como el producto turístico. Pero no podemos perder de vista que si implica el desplazamiento e implica la estadía en el otro sitio, el turismo tiene que ver con todo ese proceso. Es decir, desde salir incluso de su residencia al aeropuerto, por ejemplo, el viaje de un aeropuerto a otro, la arribada, la toma de un taxi, la llegada a un hotel,
todos los desplazamientos que hace, si va, por ejemplo, en turismo que llamamos cultural, todo eso hace parte del turismo. Por esa razón, hablar de marketing turístico es hablar de un tema bastante complejo. Complejo no por lo que sea en sí mismo, sino porque participan múltiples actores que van generando una cadena que, infortunadamente para el fenómeno turístico, si algún elemento de la cadena no funciona, el viajero no piensa que fue ese elemento, sino el turismo completo. Cuando hablamos de turismo, entonces estamos hablando de agencias de viaje, que muchas de ellas se encargan de organizar los planes, de hacer los contactos en el lugar de destino, también los contactos con el transporte en el lugar de destino, hacen paquetes completos. Esa agencia juega un papel trascendental, sobre todo porque muchas de ellas, por hacer las ventas, a veces prometen cosas que en la realidad no existen, pero que hacen parte de su trabajo. También hablamos de los operadores logísticos, de todas aquellas personas que encadenan las diferentes etapas, digámoslo de esa manera, del proceso. Entonces tenemos transportistas, tenemos hoteleros, tenemos una cadena de personas que hacen parte de este proceso, incluso las autoridades, por ejemplo, del país receptor del turismo, donde hay que cumplir unos protocolos, y a veces ahí viene el momento de verdad negativo y hace que la gente a lo mejor no quiera regresar. El producto turístico entonces se vuelve esa oferta que se le hace a un viajero para que se desplace a visitarlos. Y en ese sentido tenemos unos recursos turísticos que algunos son naturales, cascadas, de alguna manera ruinas arqueológicas, mares, ríos, montañas, pero también hay unos recursos, digámosles, construidos, artificiales, como los muchos parques temáticos que se conocen en el mundo, como Xcaret en México, por ejemplo. Son parques temáticos que se han construido exclusivamente para atraer turismo. Este producto turístico, entonces, a través de estos recursos, se vuelve un imán. Y al volverse un imán, entonces hay que generar las condiciones para que la gente, cuando vaya, esté, se lo pase bien y regrese con ganas. En primer lugar, de regresar a visitar, o al menos de recomendar para que sus amigos cercanos o familiares visiten el sitio. Ese producto turístico pues tiene unos precios turísticos que se conforman por esa sumatoria de tarifas por las que pasa la persona. Entonces, desde transporte de su casa al hotel, al aeropuerto, el transporte de avión, el transporte local, el precio del hotel, el precio de los tours que se organizan. Es decir, esa complejidad hace que el marketing turístico tenga mucho cuidado. Hay unas intensas promociones que se hacen haciendo lujo de una gran imaginación y creatividad para que las personas hagan estas visitas. Y por supuesto se trabaja mucho para que las localidades tengan condiciones mínimas de vida para que la gente esté satisfecha. Hemos hecho algunos estudios sobre el turismo, hemos descubierto una tipología de turistas. Digamos, hay algunos turistas que lo hacen por distinción. Son aquellos turistas que van a incrementar su capital cultural, van y visitan museos, y además regresan diciendo: yo estuve allá, estuve en París, visité la torre, etc. Una serie de personas de cierta clase social que tienen los recursos. Son incluso a veces personas que se van
a un encuentro deportivo de talla internacional y vienen y hablan y cuentan. Esos son unos turistas que mucha gente cree que son los únicos, porque incrementan su capital, entonces van a una reunión social y hablan, mire, cuando estuve allá en España, cuando estuve allá en Washington, cuando estuve no sé qué, entonces su capital cultural crece. Hay otros también que podemos llamarlos como turistas de fantasías buscadas. Son aquellos personajes que van en plan de gozarse, por ejemplo, un parque temático, de sentirse muy agradados porque los llamen turistas. Son los que les gustan, por ejemplo, ir a hacer los recorridos por Egipto, por Atenas, que lo hacen como en ese imán encantador que tienen los lugares históricamente reconocidos. Son personas que caminan, por ejemplo, por los Campos Elíseos en París y se sienten Napoleón, búsqueda de fantasías. Y hay un tercer grupo de turistas que podríamos llamar extremos. Son aquellos que han venido creciendo mucho históricamente en los últimos tiempos. Son aquellos que buscan experiencias distintas. Son aquellos que van a lugares inhóspitos, donde no hay luz, no hay energía. Aquellos que van a visitar las selvas, aquellos lugares nevados, volcanes. Son personas que lo que quieren es tener una experiencia extrema, obviamente sin arriesgar sus vidas. Son los que van al Everest, son los que van a conocer el Popocatépetl de México, por ejemplo, y hacen toda una distinción de estas cosas. Incluso en el caso colombiano hay gente que va a La Guajira, que es un departamento que queda en el norte colombiano, el límite con Venezuela, y entonces van a unos sitios donde hay unas rancherías, sobre la cual estamos haciendo una investigación con una de mis dirigidas del doctorado en nuestra universidad, poniendo la ranchería como el eje del turismo, que después les vamos a contar en detalle lo que encontremos. Entonces hay personas que van y allá no hay aire acondicionado, duermen en hamacas. Esos turistas tienen otra perspectiva. Y digámoslo como dirían los que buscan por distinción, son personas que les gusta ir disque a sufrir, porque simplemente cambian de escenario. Entonces, el marketing, que sabe el valor que tiene el turismo, sobre todo en nuestros países nuestros, donde las diferencias sociales son tan grandes que no mucha gente puede hacer turismo, entonces generan una dinámica de mundos ideales para que las personas se sientan turistas. No es nada extraño ver en las redes sociales personas que visitan estos países que son tan buscados por la humanidad y toman fotos, las suben al Facebook o a Instagram o a cualquier red social para mostrar lo que conoció. Entonces eso lo hace percibir diferente frente a sus amigos, y toda esta dinámica la produce el marketing turístico. Pero tengo que decir y reiterar de manera categórica que es un proceso muy complejo, porque intervienen muchos agentes en la cadena, y sobre todo que muchos de esos agentes no los controla nadie, en el sentido de tener una autoridad que controle todo. Por ejemplo, las corporaciones de turismo que están adscritas al sector público, pues cumplen una función, pero no tienen la capacidad de saber cómo te trató el taxista cuando llegaste a un pueblo, por ejemplo. Ni tampoco puedes tú quejarte en un hotel, pero más allá de algunos trámites, de algunos reclamos, como fenómeno turístico, no es mucho lo que se puede hacer. Entonces, las autoridades lo que han generado es unos acuerdos entre los diferentes operadores para que todo este proceso sea armónico.
y que no suceda como sucede en algunas playas donde llegan los extranjeros y entonces llegan los vendedores ambulantes y se aprovechan del desconocimiento del visitante para cobrarle más caro los productos y generar un ambiente nada positivo para el turismo, sobre todo porque es absolutamente necesario tener una visión de largo alcance, porque el turismo es un fenómeno que impacta hoy, pero su impacto dura en el tiempo. Y por esa razón hay que planearlo de manera sistemáticamente bien, estructurar planes que involucren a las autoridades, establecer acuerdos entre cadenas hoteleras, por ejemplo, con los diferentes operadores, las agencias locales. En fin, el marketing turístico contribuye al desarrollo de los pueblos, de los países, de las sociedades. Sobre todo porque adicionalmente a todo el tema económico del que hemos venido hablando y el tema de satisfacción personal, hay un lado que tiene el fenómeno turístico que a veces no se menciona. Es que cuando llegan, sobre todo si estamos hablando del turismo extranjero, cuando llegan las personas extranjeras a visitar una zona, hay intercambios culturales. Entonces, un extranjero llega a una playa latinoamericana, entonces ese extranjero puede contar cómo es su país, entonces hay un enriquecimiento de esos encuentros que muchas veces no se contabilizan como parte de las enormes ventajas que trae el turismo. Y adicional a ello, esa persona que viene a un país como los nuestros sale satisfecha, seguramente por ese exotismo en el que nosotros estamos clasificados en el mundo, va a regresar a su lugar de origen, se va a encontrar con sus familiares y amigos y muy seguramente nos va a recomendar y entonces nosotros vamos a recibir más. Ahora, el ingreso de ellos produce muchos ingresos, no solo para quienes participan en la cadena, sino para el mismo Estado, porque al ingresar a un país pueden pagar unos impuestos o incluso cuando entran a un museo, entonces el museo normalmente es del Estado y puede recuperar unos dineros. Cuando las personas pagan en un hotel o en un sitio de esta naturaleza, entonces ese hotel acumula utilidades, paga impuestos. La derrama económica, los beneficios sociales y los grandes impactos culturales que el turismo tiene es el que probablemente ha hecho que sea cada vez más trascendente para la supervivencia de las sociedades. Y en ello el marketing ha cumplido y muy seguramente seguirá cumpliendo un papel relevante para que cada turista regrese satisfecho. En nuestro país había una Corporación Nacional de Turismo que tenía una frase espléndida que resume esto que estoy diciendo. La frase era: turista satisfecho trae más turistas. Y ustedes saben que al regresar el turismo, el turista que está satisfecho va a atraer más turistas y en consecuencia más visitas, más ingresos, y esto va a generar unos enormes beneficios hacia la sociedad en su conjunto. Espero con este proceso de reflexión que hemos venido teniendo en nuestro canal, hoy que hemos hablado del turismo como un fenómeno cultural, sirva para que todos los que de una manera u otra participamos en el proceso turístico lo hagamos cada vez de manera más consciente, para que los beneficios los obtengamos todos. Y en ello el marketing es el líder de estos procesos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.